que es maravilloso. Bueno, Carlos, si te parece voy a proceder a tu presentación. Si en algo me equivoco o lo que sea, me corregís luego. Bueno, Carlos Delfrade, periodista, investigador, escritor, político. Sed, hay que tener sed para trabajar, para escribir, para buscar, para indagar. Hay que salir a la calle con sed, propone Delfrade en sus talleres, seminarios y charlas a estudiantes de la comunicación. Y sed es sorpresa, emoción y denuncia. Diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, es conocido por sus investigaciones acerca del narcotráfico y las mafias en su provincia. Sí, temas suaves, por sobre todo. Hasta allí la presentación. Hasta ahí la presentación, yo ahora me voy un rato y vuelvo luego para las preguntas. ¿Cómo no? Entonces yo me quedo hablándome a mí mismo, digamos. Muchas gracias, Luján, por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar en distintos lugares de esta atribulada cápsula espacial llamada Planeta Tierra. Y la verdad que es un privilegio ser convocado por una organización mundial, pero que tiene cambios muy profundos en los últimos tiempos aquí en la Argentina, con pibada, con gente joven, que asoma a tomar nada menos que el protagonismo de la conducción política de una organización con muchos años de existencia como son los Scouts, pero con una mirada social y un compromiso realmente extraordinario. Ya que hablamos de las cuestiones de las palabras, mi nombre, como bien dijo Luján, es Carlos Delfrade, soy periodista de investigación, diputado provincial, pero también me gusta presentarme como un tipo que desde hace 30 años está intentando aprender a escuchar. Había un fenomenal periodista en la Argentina que se llamaba Rodolfo Jorge Walsh, uno de los militantes revolucionarios desaparecidos en la década del 70, que decía que había que escuchar bien para contar bien lo que le pasaba a nuestro pueblo. Hace 30 años intento escuchar bien para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo. Así que acá nos metemos directamente en la charla. Decíamos de las palabras como realmente la síntesis de lo humano por excelencia. Fíjese usted lo que pasó acá, en la Argentina, en los últimos 30 años de historia por lo menos. Hay un estudio que hizo en su momento la UNESCO que decía que hacia 1975, hace muchos años atrás, en la Argentina cada persona manejaba 8.000 palabras cada una. 8.000 palabras. 30 años después, en el año 2005, en forma paralela a muchos saqueos que sufrieron las grandes mayorías en estos arrabales del mundo, de 8.000 palabras pasamos a tener cada una de las personas que habitamos en la Argentina el manejo de 800 palabras. 10 veces menos de palabras. 10 veces menos de la principal herramienta que nos permite pensar, imaginar, decir lo que sentimos, decir por qué no queremos tal cosa o por qué soñamos tal otra. Cuando uno tiene menos palabras, tiene menos libertad. De 8.000 palabras a 800. Saqueo del principal bien cultural, de la principal herramienta individual, espiritual, cultural, que nos permite ser libres. La palabra adicción, etimológicamente, significa sin palabras. Justamente ese saqueo de las palabras permite que mucha gente pueda pensar solamente en el presente, porque el futuro mete miedo, o porque el pasado, han dicho distintas corrientes políticas, no sirve para nada. Condenados y encorsetados al presente de pocas palabras, solamente se vive de acuerdo a las palabras que otros nos meten, porque no tenemos las palabras suficientes para pensar por nosotros mismos. Adicción es sin palabras. Se empieza por ese lugar que significa no tener cómo decir lo que uno quiere, cómo expresar por qué uno no quiere las cosas, se empieza a buscar entonces respuestas en la no palabra. Y la no palabra, así como la palabra define lo humano, la no palabra, el no tener palabras, nos mete en lo no humano. Y lo no humano es el territorio de la violencia. Y cuando uno se mete en el territorio de la violencia, la ausencia de las palabras, esa violencia que viene de arriba, porque es de arriba donde nos saquean las palabras, termina generando
que muchas chicas y que muchos chicos terminan siendo los protagonistas centrales de las noticias policiales en cualquier diario, en cualquier televisión, de cualquiera de las grandes provincias argentinas o de cualquier lugar de esta patria grande que es América del Sur. Por eso es tan interesante pensar desde las palabras. Somos las palabras que nos recorren por dentro. Cuanto menos palabras tengamos, menos posibilidades de ser libres tenemos. Cuanto menos palabras usamos en lo social, más violencia aparece en lo social. El tema es quién maneja el negocio de la violencia. Y aquí aparecen una vez más esos juegos de palabras que me gustaría compartir con ustedes en este momentito de reflexión que intentamos construir a través de este puente virtual. Cuando se habla de narcotráfico, generalmente aparecen lugares comunes, palabras que para mí son en realidad peligrosas porque le denomino las narcosonceras. La primer narcosoncera es flagelo, el flagelo del narcotráfico o el flagelo de la droga. Flagelo remite al Antiguo Testamento, a lo que significó el castigo de Jehová sobre los pueblos de Sodoma y Gomorra y cómo se convierten esos pueblos de Sodoma y Gomorra en estatuas de sal, como le pasa a la mujer de Lot, según dice el Antiguo Testamento. El flagelo, entonces, es un castigo divino, algo que viene ajeno a lo humano. La palabra que más se utiliza para no explicar el desarrollo del narcotráfico que se termina comiendo la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en las barriadas de las grandes provincias argentinas es el flagelo del narcotráfico. Mentira, no es flagelo, porque no hay nada divino en el negocio del narcotráfico. En el negocio del narcotráfico hay bandas que utilizan esa desesperación de no encontrarle palabras y no tener sentido para la vida del presente, que tienen muchas pibas y muchos pibes hoy, porque fue una construcción deliberada de esclavitud a partir de las palabras que faltan. Esa construcción termina generando entonces esa violencia. El flagelo no es un castigo divino, por lo tanto la palabra flagelo sirve para ocultar quienes mueven el desarrollo del narcotráfico. Nosotros decimos, cuando usted escuche la palabra narcotráfico y escuche relacionada a la palabra narcotráfico, a la palabra flagelo, es porque le quieren mentir algo, le quieren ocultar quienes llevan adelante un negocio que mueve mucho dinero y que produce sangre, sangre derramada de la pibada, sangre derramada de pibas y de pibes que terminan siendo el 80% de los que después pueblan las cárceles de la Argentina. Por lo tanto, la palabra flagelo es una palabra que hacen a las narcosonceras, genera impunidad en quienes manejan el negocio. Nosotros siempre decimos que hay que sacar y desterrar la palabra flagelo. Cuando me hablas de flagelo, ¿qué me querés decir? ¿Que el narcotráfico vino como un castigo divino? Mentira. Hace 60 años el Banco Mundial viene diciendo que hay 5 negocios que funcionan como si fueran 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo. Estos 5 negocios desde la década del 60 hasta hoy son el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Ninguna de estas 5 arterias que alimentan el corazón palpitante y permanente del sistema capitalista proviene de un castigo divino. No son flagelos, son negocios que generan que el 30% del sistema financiero internacional en el mundo, pero también en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Colombia, en El Salvador, el 30% de la guita que está en esos bancos vienen de esos 5 negocios. Y esos 5 negocios son negocios que se hacen desde adentro del Estado por nichos corruptos que tiene el Estado. Nichos corruptos que generalmente para nosotros se presentan de una forma muy clara cuando vemos que todas las bandas que usan a nuestras pibas y nuestros pibes son bandas narcopoliciales. Porque esos nichos corruptos de la Fuerza de Seguridad se presentan rápidamente en las noticias. Siempre va a haber bandas vinculados a policías, prefectos, gendarmes, policías federales. Por lo tanto, hay que pensar que esos nichos corruptos de la Fuerza de Seguridad en realidad representan
a la parte de un Estado corrupto. Y entonces allí arribamos a la segunda narcosoncera. Se dice habitualmente en los barrios: circula la droga, circulan las armas porque el Estado está ausente. Gran mentira, segunda gran narcosoncera. El Estado siempre está presente. El tema es cómo. Puede estar presente de forma virtuosa a través de una escuela, de una obra pública, de un hospital, de un centro de salud, o puede estar presente de forma corrupta con esos nichos corruptos de la fuerza de seguridad que terminan manejando la circulación de los negocios mafiosos en el barrio, que después se terminan comiendo la vida de nuestras pibas y nuestros pibes. Segunda gran narcosoncera, que cuando la escuchemos, o cuando nos escuchemos a nosotros porque el sistema nos inocula con su manera de taparnos los ojos, pedagogía de la ignorancia, nos enseñan a no mirar, nos enseñan a no escucharnos, genera entonces que después nosotros miremos mal la realidad, porque cuando analizás el problema y empezás diciendo es el flagelo del narcotráfico o esto significa el Estado ausente, vos ya crees que el Estado es supuestamente una entidad de seres angelicales incorruptibles que con su sola presencia van a solucionar el problema. ¡Gran mentira! Por eso la manera de decir expresa la manera de pensar, y cuando se piensa equivocadamente, la solución queda al doble de distancia. Por eso el diagnóstico es fundamental. Ahora, el diagnóstico supone la construcción de palabras que digan la verdad, no palabras que sirvan para generar impunidad. Narcosonceras, como decimos nosotros. Una vez más, en el universo de las palabras, hay que recuperar el sentido de las palabras para recuperar el pensamiento propio, para recuperar el espacio en donde podamos hacer realidad el sentimiento y los sueños propios. Fundamental para que nuestras pibas y nuestros pibes sean capaces de imaginar un proyecto propio. Me decía un adolescente de 16 años allá por el año 2013, mire, Del Frade, yo le voy a ser claro, a los 21 años me matan o me muero. Así que no me importa lo que usted piense que está bien o que está mal. Lo único que a mí me interesa es tener un par de buenas llantas y un buen celular. Quien les habla ha tenido la suerte de escribir más de 60 libros, ganar 5 premios Martín Fierro, pero cuando me dijo eso ese pibe del barrio Maús de Rosario, yo me quedé sin palabras, no sabía qué decir. Cuando llegué a mi casa sabía que esa frase iba a ser el principio de uno de nuestros libros, Ciudad Blanca, Crónica Negra, la historia política del narcotráfico por aquí. Pero me di cuenta que en esa frase había dos partes, porque así como me dijo esa conciencia de pesadilla, aquello de saber que a los 21 años me matan o me muero, que no le importaba el presente ni saber qué era lo bueno y lo malo, tenía una segunda parte. Esa conciencia era de la pesadilla inmediata, casi la certeza de la pesadilla cotidiana. Sin embargo, él me dijo una segunda parte. Él me dice, yo lo único que le pido es que usted esté ahí al lado mío para saber si lo que usted me dice es verdad o es mentira. Y yo cuando escribo eso que forma parte de este prólogo del libro, porque fue una de las frases que más me impactó en 30 años de intentar escuchar bien para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo, me di cuenta que en esa segunda parte había una especie de receta para todos los militantes sociales, para todos los educadores, para todos los comunicadores, para todos aquellos que van a ser dirigentes sociales y políticos. Porque el pibe ahí me estaba diciendo 3 cosas fundamentales. Como decían mis viejos, cuando él me pide que lo que yo diga tenga que ver con lo que yo haga, me está diciendo aquello que me decían mis viejos, que lo que digo con el pico lo tengo que sostener con el cuero. Eso que en la filosofía existencialista se denominaría el compromiso. Me estaba pidiendo compromiso, pero además me estaba diciendo que esté cerca de él. Cercanía, compromiso, cercanía y afecto.
Y ahí me di cuenta que en esa trilogía, de ese relato que me decía, había una superación de la pesadilla que parecía inmodificable en la primera parte de su relato. Se puede pensar que la pesadilla no es eterna, pero que esa pesadilla que puede ser vencida necesita del protagonismo histórico nuestro para generar afecto, cercanía y compromiso. Allí comienza a inaugurarse entonces el territorio de las esperanzas, de esas escuelas de gestión social que están surgiendo en toda la Argentina, diferente a las escuelas institucionales, las que ya por muchos motivos ya no pueden tener a mucha privada, que cuando salen de esas escuelas, de esos lugares, de aquellas ciudades que alguna vez fueron industriales, terminan yendo a ese agujero negro de la desocupación. Paréntesis en este momento. 50 años de historia nos atraviesan a muchos de nosotros. Ahora, en esos 50 años de historia que nos atraviesan a cada uno de nosotros, hay también un mapa que cambió. El mapa del lugar donde vivíamos y alguna vez tuvimos la suerte de nacer en ciudades obreras, industriales. Hoy se cumplen nada menos que 134 años del manifiesto del 1 de mayo de 1886, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Nosotros, los que nacimos aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en donde alguna vez un general desesperado que se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano inventó la bandera como símbolo de que en el trono de la vida cotidiana algún día esté la noble igualdad. Ese tipo que se terminó muriendo en la pobreza y solo, en esas barrancas, nació una ciudad que con los ferrocarriles primero, la inmigración después, la población propia, empezó a ser industrial. Y en la década del 60 fue el segundo cordón industrial más importante de América Latina después del cordón industrial de San Pablo. Había 3 turnos en las grandes fábricas, desde los procesos textiles a los químicos, pasando por los siderúrgicos y los metalmecánicos. Las chimeneas tenían las flamas, los fuegos que iluminaban la noche. Era el cordón industrial del Gran Rosario que llegaba desde San Nicolás en la provincia de Buenos Aires hasta Puerto General San Martín en el sur de la provincia de Santa Fe, con Rosario como centro. Allí había prácticamente pleno empleo. Cuando llegó el terrorismo de Estado en el 76, comenzó a virar todo eso. El capital financiero arrasó con lo productivo. Y en los barrios en donde antes había trabajo para la piba que no terminaba la secundaria y encontraba un lugarcito en talleres textiles, o para el pibe que no podía terminar la secundaria y terminaba en un taller metal mecánico, o laburar en otra cosa que tenía que ver también con la industria, con la pequeña industria, ya no estaban más. Y en la década del 90, esos agujeros negros en donde ni siquiera se pusieron palabras para explicar el porqué de la desocupación, comenzaron a aparecer los negocios de esas arterias que alimentan el capitalismo, de esas 5 arterias, entre ellos 2 violentos, terribles: las armas y el narcotráfico. Y hoy aquí estamos nosotros entonces, frente a esa situación, en medio de esos lugares en donde a veces es más fácil encontrar que alguien te dé merca para vender y un arma para defender la guita de la merca esa que vendiste. Hay gente y hay organizaciones sociales que inventan escuelas, lugares para la esperanza concreta, real, y en donde aparece esta necesidad fundamental de la articulación de las palabras, del afecto. Volver a lo que me dijo aquel muchacho de Barrio Emaús: afecto, cercanía y compromiso. El narcotráfico no se va a terminar con más negocio para las empresas privadas que le venden al Estado bobo su pedido de más rejas, de más cámaras, de más armas, de más patrulleros inteligentes. No, basta. Lo que hay que hacer es lo que se sabe que hay que hacer en los barrios: ponerle a esa piba y a ese pibe trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Sentido existencial, política pública para la esperanza, política pública que tiene que ser protagonizada y reclamada por organizaciones sociales para que les reclamen, para que nos reclamen a los dirigentes políticos
que basta de pensar que la seguridad es hija de la mano dura, es hija de más cárceles. No, al revés. La seguridad va a ser hija de la construcción de una sociedad en donde las palabras futuro, esperanza, libertad, sueños, tengan la envergadura necesaria para ser creíbles. Y para eso, increíblemente, gambeteando todas las trabas y todos los miedos, aparecen las organizaciones sociales. Termino diciendo, por lo menos en este primer tiempo de contacto con ustedes, una experiencia particular. Ahora en mayo se van a cumplir 5 años que tuve una experiencia de muerte súbita. Y lo pude superar por un montón de motivos, pero fundamentalmente por el amor de mi familia. Y allí yo siempre encontré algo realmente notable, cómo uno se da cuenta cuando la cabeza de nosotros funciona de acuerdo a lo que el sistema te hace funcionar. Mi hija menor, Luli, cuando yo estaba tirado y no me podía mover porque tenía el pecho abierto, empezó a cantar conmigo. Cantar es en mí un verbo excesivo, yo no sé cantar nada, pero siempre digo, la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Una vieja canción que cantaba maravillosamente bien Juan Carlos Baglietto. Y en ese momento, cuando me empiezo a recuperar, siento que mi hija Luli canta conmigo. Yo no lo podía creer, me emocioné mucho. Pero cuando le pregunté, qué lindo, Luli, cantás conmigo lo que papá canta. Y entonces ella me dice algo que fue un misil a mi conciencia. Me dice, papi, siempre canto con vos. ¿Dónde diablos estaba yo que no escuchaba a mi hija cantar conmigo? Ahí me di cuenta de lo importantísimo que es que ese compromiso, ese afecto y esa cercanía sean en el presente. Tan presente como la pibada que hoy está organizando en este Día Internacional de los Trabajadores este encuentro de Scout que busca que a partir del conocimiento, el pensamiento crítico, la socialización de la belleza, seamos capaces de compartir esos puentes en donde con el compromiso histórico, metiendo el cuerpo, sabiendo escuchar a nuestro pueblo, seamos capaces de organizar la construcción de un presente en donde, como decía aquel general desesperado, pensemos en enarbolar en la vida cotidiana de los argentinos, en el trono de la vida cotidiana de los argentinos, la noble igualdad. En ese sueño depositamos la superación para que la pibada no sea nunca más la carne de cañón del narcotráfico y para la que la esperanza algún día haga, como decían los viejos escritores, que las 3 palabras síntesis del humano, el amor, la muerte y el poder, genere una ecuación en donde definitivamente el amor le gane a la muerte y al poder. Hasta acá, Luján, por lo menos la primera parte. Usted dirá. Bueno, sería el aplauso de todos, ¿no? Porque estaba leyendo recién todos los comentarios mientras vos hablabas, como para ir haciéndote una evolución. Y la verdad, como todos muy contentos con tu forma clara para expresarte y para poder dar tus ideas. Ahora están todos aplaudiéndote virtualmente. Muchas gracias. Muy amables. Obviamente hay gente que te conocía, otra que no, y todos, digamos, comparten este sentimiento del poder de la palabra, digamos, y la claridad que tenés para poder expresarla. Bueno, si te parece, vamos empezando con algunas de las preguntas que estuvieron haciendo. Con todo gusto. La primera es, con el tema de la importancia de las palabras y su uso activo. Sí. No escuché la pregunta. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho bien. Vos me dijiste que con la importancia de las palabras, ¿Qué ¿qué cosa? qué opinión te merece el lenguaje que se llama inclusivo? Que le llaman Me parece, inclusivo. me parece que es una experiencia que tiene que ver y que acompaña con un proceso de transformación que es muy importante y que probablemente después vaya acomodando, pero me parece que hay que acompañar todos esos procesos. Me parece que es un elemento muy interesante también, porque
en cómo también decimos y nos decimos, o aprendemos a escucharnos diferente, probablemente aparezcan nuevas formas de lenguaje. Cuando vos estudiás el origen de las palabras, a mí me gusta mucho estudiar el origen de las palabras, ahí te vas a encontrar con que esos cambios en los lenguajes tienen que ver con procesos sociales. Así que me parece que es interesante, no hay que, en todo caso, dramatizar, no hay que rasgarse las vestiduras, y me parece que puede ser muy importante a la hora de pensar cómo justamente hablamos, cómo nos permitimos que alguna vez nos dijeran, y nosotros hemos sido hablados por otro en lugar de nosotros hablar. Me parece que es interesante, porque es una especie de revisión profunda de quién dice y qué concepto le ponemos a lo que se dijo. Vos sabés que acá en América hubo una revolución extraordinaria que fue absolutamente aplastada, pero que fue la primera gran revolución de América, que fue la revolución de Haití. En el año 1794 se produjo la revolución de Haití. Y en Haití se hizo una revolución de verdad, y tan verdadera fue la revolución de Haití que le cambiaron el concepto a las palabras. Porque los haitianos decían, no puede ser que lo malo sea todo negro. Entonces, de ahora en más, todo lo que está mal será lo blanco. Y eso fue tan fuerte, tan profundo, tan conceptualmente revolucionario que la revolución haitiana fue aplastada, primero por franceses y después ayudado por el naciente imperio norteamericano. ¿Pero por qué era tremendamente subversiva? Porque cambiaba el concepto de las palabras, con lo cual se cambia la manera de pensar la realidad. Y eso fue muy impactante porque se lo puso en la revolución, lo puso en la constitución haitiana nueva, que es interesante. Por eso digo, más allá de que nos cueste mucho hablar de como un lenguaje inclusivo para los que somos de mi generación, hay que intentarlo, porque el vínculo en realidad, el puente que tenemos que hacer es con las generaciones que quieren protagonizar, cambiar cosas, incluso en el lenguaje. ¿Cómo terminará? Como recién decíamos, Luján, no sabemos cuál va a ser el futuro, pero claramente puede ser un síntoma de algo muy profundo que se viene cocinando en el interior de muchísima gente, no solamente en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Estaba pensando, ¿ahí me escuchás bien, Carlos? Sí, ahora te escucho muy bien. Estaba pensando en el caso de Haití, de la revolución, que en realidad es poco conocida, pero fue el primer país en independizarse, digamos, en América Sí, Latina, sí, y el valor que tuvo esa palabra frente a los colonizadores franceses y españoles, que hoy es por decirlo de alguna manera, el país más castigado y más pobre, justamente por el valor de la palabra que pusieron en oposición a la actitud colonizante de aquel entonces. sí, sí, porque aparte el sistema nunca le perdonó eso a Haití, como nunca se No, le perdonó a Paraguay. al día de hoy. La guerra del Paraguay, esa destrucción en donde prácticamente 600.000 hombres terminan asesinados en la guerra del Paraguay y subordina al Paraguay un gran empobrecimiento, era porque el Paraguay en el siglo XIX había desarrollado industrias y eso iba en contra de la potencia hegemónica de entonces que era Gran Bretaña. Por eso, ¿qué se hizo después de destruir al Paraguay? Se prohibió el idioma guaraní. Pero ahí está lo fantástico de los pueblos. El idioma guaraní sigue existiendo y el idioma más usado en el mundo, porque es el que más se usa para designar las plantas que siguen existiendo en este planeta cocido por la contaminación, se habla en guaraní. Se habla más en guaraní en la designación de plantas que en latín. Y eso significa la fenomenal resistencia cultural del pueblo para defender la palabra. Por eso, tener más palabras nos da más libertad. Por eso la cuestión de la palabra es fundamental. Después, otra pregunta es, ¿de qué manera el Estado está presente en los barrios? Por eso está presente de forma corrupta y de forma virtuosa. De forma virtuosa lo tenés, insisto, en los hospitales, en las escuelas y en policías honestos, pero tenés una presencia corrupta del Estado con fundamentalmente fuerzas de seguridad corrupta o funcionarios que son corruptos y que, por ejemplo, en esta época de la pandemia hacen que distintas cuestiones que tienen que ver con los comestibles no lleguen a la gente. Por ejemplo, porque hemos recibido esa denuncia en distintos lugares en estos momentos de la provincia de Santa Fe, pero siempre el Estado está presente, de forma corrupta o de forma virtuosa. El tema es darnos cuenta que hay que sacar de encima, sacarnos, en este mientras tanto, sacarnos de encima a los corruptos, a los que juegan a favor de las minorías, a los que juegan a favor de conservar el sistema de esta manera, es decir, que la privada tenga cada vez menos palabra para defenderse, menos palabra para decir que no,
y ser usada para otras cosas, a mí me parece que esas cuestiones hay que protagonizarlas. Por eso Sí, digo la idea de que no es un Estado ausente, es un Estado presente pero de forma corrupta. que además digamos, el valor real, pero también simbólico de la palabra, la ausencia de palabra, es la ausencia de recursos, la ausencia de espacios para tomar decisiones, que incluso uno en realidad piensa que es libre de tomar decisiones y en realidad tomamos decisiones de un pool de decisiones que nos dejan tomar. Claro. Tampoco nosotros estamos muy exentos No, no, para nada. de estos espacios, digamos, de no participación. Hay como una falsa libertad que uno dice, no, yo elegí esto. Vos elegiste dentro de un sistema capitalista, democrático, Claro. que no elegiste, no dijiste, ay, voy a nacer en Rusia o voy a nacer en Cuba, nada, te tocó. Tu familia tiene ciertas costumbres, tu barrio tiene cierta idiosincrasia y así te fuiste formando. De ahí tomas las decisiones, pero libertad, lo que sí dice libertad, tampoco tenemos. Sí, yo lo que creo que tenemos distintos niveles de libertad de acuerdo a la conciencia de la libertad. Eso también eso es hermoso, pero a mí me parece que para no rebuscarla tanto, a mí lo que me parece que hay que darnos cuenta que efectivamente hacemos lo que podemos, pero es mucho mejor cuando empecemos a hacerlo junto a otro, junto a otra, porque ahí es probable que pensemos mejor, o por lo menos tengamos más posibilidades. Por eso esa cuestión de la construcción del pensamiento colectivo da la posibilidad de una mayor libertad, porque quizás los puntos de vista, y probablemente lo que vos no veas, lo ve otro, y si te lo dice, mejor, porque ahí ya son dos caminos para la solución. Exacto. Después preguntan también qué actividades socioeducativas te parecen que son las más esenciales para llegar a los y las jóvenes. A mí me parece que en primer lugar siempre es preguntar, es acercarse. A mí me parece que la gran actividad militante siempre en los barrios o en distintos lugares es preguntarle a las pibas y los pibes cómo es su vida, cómo viven, de qué trabajan, cómo se divierten, qué piensan del amor, del deporte. Me parece que eso es fundamental. Nosotros creemos que la comunicación es una fenomenal herramienta de construcción. La comunicación construye. Cuando hay comunicación de verdad, cuando sabemos escuchar. Yo por eso digo, no es fácil aprender a escuchar. Por eso estaba bien lo que había puesto Walsh en su momento, de que escuchar bien para contar bien. Ahora, escuchar bien es un laburo que lleva años, porque uno está cargado de esto, de las bibliotecas, y uno cree saber lo que decías antes vos, Luján, pero en realidad escuchar viene muy bien. Ir a los lugares, esto es maravilloso, la virtualidad, pero ir a los lugares supone conocer los olores, los silencios, las miradas, y eso te da una dimensión humana extraordinaria. Sí, hoy, bueno, a la tarde estuvo el filósofo Tomás Balmaceda y él Mira. hablaba de la importancia de preguntar y de repreguntarse, y cuando vos hablabas de esta pibada inserta también en el narcotráfico, sin opción a elegir también, eh, a veces a la gente le parece como que no lo puede creer, pero muchas veces a estos chicos nunca se les preguntó cómo estás, qué querés, cómo te sentís, y eso también sigue reproduciendo violencia, falta de amor, falta de fijarse en lo que uno necesita. Parece algo básico porque es parte de la rutina tener a veces una familia o un amigo que te pregunte y demás, pero no es tan común, no es tan rutina, y hace falta preguntar, digamos, escuchar, pero también preguntar para dar lugar también a otras preguntas. Eso sin duda, además las otras posibilidades, porque nosotros estamos muy metidos en esa cuestión de investigar cómo fueron esos temas. Hay cosas que están pasando que son de una violencia muy grande, de un grado de deshumanización muy fuerte y protagonizado a veces por pibas y por pibes jóvenes, en donde vos decís, ¿por qué le tirás un balazo a una chiquita de 1 año y medio? ¿Por qué? ¿Cómo es esa cabeza? ¿Qué pasa en esa cabeza? Pero después pasa lo otro, cuando vos ves las declaraciones de los tipos que alquilan esa mano de obra desesperada de un pibe de 17 años para que mate a otro, te encontrás con el desprecio total a estos guachitos
los arreglamos con moneditas. Eso es terrible, porque significa la cosificación absoluta de nuestras pibas y nuestros pibes. Entonces, allí aparecen algunos términos que en la propia manera de hablar de lo judicial fundamentalmente, aparece un adjetivo que se llama fungibles. Chicas y chicos fungibles. Ahora, cuando vas al diccionario y buscas el término, la palabra fungible, fungible significa que una cosa puede ser reemplazado por otra cosa. Y que le digan a las chicas y a los chicos que son fungibles, quiere decir que ya no son pibes, ya no son chicas, ya no son chicos, son cosas. Los están mercantilizando. Cuando se naturaliza la deshumanización de las pibas y de los pibes, a los cuales fueron condenados por esto que significa para mí la raíz de la desigualdad, que es la concentración de riquezas en pocas manos, que es también riqueza no solamente material, sino cultural, espiritual, otro tipo de construcción que hace el humano. Bien. Otra pregunta que hicieron es, ¿cuánto tiempo llevaría lograr cambiar el pensar de los pibes, pibas, de que es mejor un futuro educativo a tener el mejor celular y las mejores llantas? No sé, no tengo idea. Pero Me parece que no tiene respuesta esa pregunta. No, lo que sí creo que si a nosotros y a la gente que nos pregunta y a la gente que está acá nos interesa es porque para nosotros el tiempo es hoy, o en todo caso, como decían mis viejos amigos de la CTA, ahora es cuando, ahora es cuando. El mañana indefectiblemente algún día llegará. Decía Andrés Rivera, el extraordinario escritor cordobés, Andrés Rivera de La Revolución es un sueño eterno, que las revoluciones pueden pasar en muchos años, pero a veces la marea cambia en un día. Los cambios se dan rápidamente. El tema es dónde vamos a estar nosotros. Esperando que nos llamen o estando ahí cerquita, dando afecto y mostrando el compromiso, como decía el pibe de Barrio Maús. Sí, esto es súper interesante porque también uno si se pone a hacer el recuento, obviamente ninguna historia es desmerecida y todo hizo que hoy estemos donde estemos, pero los grandes cambios sustanciales fueron en los últimos 100 años como humanidad. Los buenos y los malos. Sí, sí, no, y además después tenés un montón de procesos que se están desencadenando rápidamente porque aparte el sistema es feroz, depreda de una manera inaudita y me parece que está generando también conciencia de cambios muy rápidos también. Insisto, lo del lenguaje que empezamos hablando de eso tiene que ver con otros procesos de cambio que para mí se están dando y son muy profundos y que habilitan a chicas y chicos muy, muy adolescentes que están participando en organizaciones sociales. De 13, 14 años están protagonizando la historia y eso es maravilloso. Eso es imparable. Eso es imparable. Carlos, ¿qué opinás, digamos, de una de, digamos, de los objetivos que hemos tenido con este congreso es empezar a dialogar lo que es la educación que al simple, digamos, simplificadamente podríamos llamar educación formal y no formal, entendiendo que por mucho tiempo como que se las vio como dos polos opuestos, como una hace lo que la otra no hace, por decirlo burdamente, cuando en realidad, bueno, quienes trabajamos, por ejemplo, en los dos ámbitos, entendemos que hay una relación dialógica necesaria, obviamente que Te hay estoy que seguir, escuchando pero entrecortado. saber qué opinas vos sobre... Ah, ahora... Dale, 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 vos dale. Yo por ahora te entiendo. Ah, listo. No, ¿ahora me escuchas bien? Sí, sí, sí. No sé hasta dónde me entendiste, pero ¿qué opinión te merece la relación entre la educación formal y la no formal? Nosotros estamos trabajando mucho en educación. La provincia de Santa Fe, lamentablemente,
La última ley provincial de educación fue del año 1949, así que imagínate, ya tenemos 71 años sin ley provincial, y hemos trabajado muchísimo en una ley provincial de educación y trabajamos mucho sobre estos sistemas. Lo que hay que tener en cuenta, y esto seguramente lo vas a charlar con Trota cuando cierre el Congreso, en la Argentina, si uno tiene que diagramar cuáles fueron 3 o 4 proyectos grandes de educación. El primer proyecto, el proyecto de Sarmiento, sin lugar a dudas, ese es el primer proyecto, la ley 1420. Después el segundo proyecto de atar la educación a un proyecto de país surge primero con el irigoyenismo y después con el peronismo. Y después el tercer proyecto, destructivo de la educación, es el que se genera con la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación en los 90 fue tremendo porque nos dejó sin escuelas técnicas, nos dejó el vaciamiento de la educación. Con la tercera parte de horas de filosofía, con un 20% menos de horas de matemáticas, con un 50% menos de horas de castellano, esto de no saber las palabras que tenemos que usar para justamente usarnos a nosotros que no sabemos las palabras. Esos fueron 3 proyectos muy claros. Entonces lo que a mí me parece que en esos proyectos lo que queda claro es que hay una escuela que se hace como se puede, pero que cuenta con ese material humano extraordinario que son las maestras y los maestros, que para mí son portadores de una porfiada insistencia por socializar el conocimiento. Yo no tengo más que reconocimiento para las maestras y los maestros de cualquier ámbito, pero que claramente hay sistemas pedagógicos que han evolucionado de distintas formas, y en donde hoy ya ni se puede hablar solamente de educación formal y no formal. Yo creo que tiene que haber otra cosa que es la educación del tercer sector, esto que nosotros llamamos educación de gestión social, en donde, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe tenés cerca de 80 escuelas que funcionan de acuerdo a cómo lo organiza la gente del barrio, porque no se ha podido anotar en una escuela formal, ni tampoco en una cuestión informal, entonces necesitamos otra manera de pensarlo. Entonces, claramente los sistemas educativos son totalmente diferentes. Ahora, ¿tenemos un sistema educativo pensado para el año 2020? No, claramente que no. Ahora, las experiencias educativas, ¿por qué surgen? Porque hay una gran necesidad de educarnos de otra manera. Esas otras maneras pueden ser encorsetadas solamente en 2 formas, definitivamente no. Hay múltiples formas. Hay múltiples formas. Y eso va a adquirir la realidad, la dimensión y la institucionalidad que le den las distintas provincias y las distintas ciudades que capten que hay distintas formas de educación. Con un sistema madre, claro, esto seguramente te va a decir Trota, un sistema educativo nacional que vuelva a ser una especie de espina dorsal del sistema educativo. Eso lamentablemente en la Argentina se perdió con la dictadura cuando deshizo el sistema nacional educativo y se los volcó a las provincias, y a partir de allí hubo un problema realmente muy serio. Así que la reconstrucción de un sistema educativo tiene que ser, por un lado, un sistema nacional, pero por el otro lado, que sea lo más flexible posible para admitir que hay distintas realidades educativas y distintas formas de compartir el aprendizaje. Estaba pensando, ¿ahí me escuchas bien, Carlos? Más o menos. No sé qué estará pasando. ¿Será que llevamos tantas horas? Yo creo que sí, debe estar cansado el sistema. ¿Ahí me escuchas mejor? A ver, probá ahora, Luján. Hola, hola, hola. Si hay cierto eco, yo creo que debes tener prendido algo. Es como si hubiera una especie de algo prendido, algún teléfono prendido, algo por el estilo. Sí, porque, a ver. Ahí desconecté el teléfono. Ahí capaz que sí, ¿eh? Ahora. Bueno, dale con las últimas, así no cansamos a la gente. No, pero tengo miedo de que no me puedas escuchar bien. Yo te escucho bien, dale. Listo. No, cuando hablabas de este
tercer mal proyecto educativo, digamos, de los 90, con el vaciamiento de la educación, a través de la ley federal, que básicamente le quitó la responsabilidad del Estado Nacional de la educación, ¿no? A ver. Bueno, Carlos, te voy a hacer la pregunta yo, Dale, que tengo una señal un poquito mejor, así sí, que Fede, ahí te la leo. dale. Acá la pregunta es, pero hablando sobre el proyecto de la Ley Federal de Educación, dice, pero este último proyecto no está focalizado a la integración de aquel que se encuentra fuera del sistema y nivelarlo al que ya está inmerso, como que la persona tiene una comprensión distinta en su opinión del No, sistema. está bien la pregunta. Yo lo que creo es que tenemos que ser lo más amplios a la hora de pensar concepciones, realidades distintas que pueden darnos resultados también distintos, pero yo lo que creo que tiene que haber un sistema educativo lo suficientemente único, nacional, pero que se permitan las distintas particularidades que van dando la realidad. Eso es lo que creo, así que sí, no habría problemas. Lo que sí creo que hay una valoración de la educación formal, de la no formal, de la educación de gestión social y demás cuestiones que hay que barajar y dar de nuevo. Yo creo que es imprescindible en la Argentina a la hora de pensar en el futuro, porque algún día vamos a tener que dejar de pensar solamente en el coronavirus, que hay que pensar en el futuro. La gran palabra a pronunciar y a pensar es futuro en Argentina. Es que tenemos que pensar en un Congreso Pedagógico Nacional en serio, que vuelva a instalar, como fue en el año 1986, asambleas de base en distintos lugares del país, ya hoy con una manera totalmente distinta de pensar y de vivir a la que teníamos en el 86. Así que yo creo que hay que hacer un gran Congreso Pedagógico Nacional y no solamente pensar la educación primaria, sino también la escuela media, la universidad. Es fundamental. Esto tiene que generar algo que para mí es una bandera indispensable en la Argentina, que es democratizar la democracia. Estos grandes temas que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con la seguridad, con la salud, tienen que ser pensados desde la más amplia participación posible. Yo creo que es mentira que la gente no quiera discutir sobre educación. Hay que hacer una gran convocatoria y no me parece mal que la ocasión para pensar de nuevo la Argentina, pensar en jornadas laborales de 6 horas, pensar el medio ambiente de forma distinta, pensar el modo de desarrollo, si tiene que ser igual que siempre, de forma extractivista tan feroz contra la naturaleza, se puede llegar a pensar cuando se termine esto de la pandemia. Es fundamental barajar y dar de nuevo, ya no solamente en Argentina, en todo el mundo, pero insisto, un congreso pedagógico para impulsar todas estas ideas, para cuestionar y criticar las distintas ideas que tenemos, me parece básico. Después también hay un par de preguntas sobre cuál crees que tiene que ser el rol de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a estas temáticas. Participación plena, ¿no? Ya no se puede pensar ningún ministerio de trabajo, ningún ministerio de desarrollo social, ningún ministerio de salud, ningún ministerio de educación sin la participación en una mesa de decisiones de las organizaciones sociales. Ya no pueden ser pensadas simplemente como aquellas organizaciones que juntan votos para distintos sectores políticos. Entonces hay que pensarla como protagonista de la discusión política, de la discusión del presupuesto, de los presupuestos provinciales
son para mí fundamentales, pero tienen que sentarse y en forma paralela seguir estando en donde realmente tienen su poder real y simbólico, que es en los barrios con la gente. Ahí pudo volver Luján. Vamos, Luján, todavía. Luji. No sé si me escuchan. Dale, intentalo, Luján. Vamos a hacer toda la fuerza necesaria. ¿Me escuchan? Cuando preguntaste recién, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchás, Carlos? Dale, a ver, probá. Ah, eso, estaba esperando que me respondan. Estoy esperando tu pregunta, Luján, a ver si te la puedo escuchar. Bueno, Carlos, mientras tanto te sigo haciendo un par de Dale, Fede, preguntas yo. dale. Eh, la siguiente es, con respecto al Creo narcotráfico. que no me escuchan. Eh, Parece que Luján tiene un poco de delay. Bueno, sigo con la pregunta. Con respecto al Sí. narcotráfico, ¿es demasiado utópico pensar en que alguna vez el narcotráfico será cero en la Argentina? Y, y como casa uno, podríamos, está medio rara escrita esta pregunta. Eh, Te escuché la ah, pregunta. sí, primero es si es Y utópico es pensar en utópico un pensar en narcotráfico narcotráfico cero. cero. Y después la segunda parte dice cómo debería la sociedad colaborar para llegar a ese objetivo. Yo la única manera que me puedo imaginar una sociedad con narcotráfico cero es cuando empecemos a pensar en una sociedad con armas cero, con petróleo cero, con trata de personas cero y con medicamentos cero. Yo creo que hoy está dado como, insisto, es inherente al desarrollo del sistema capitalista de los últimos 60 años. Así que me parece que no, que creo que todas esas propuestas de narcotráfico cero y demás cuestiones son en realidad narcosonceras que sirven para hacer cada vez más grandes los negocios, hacer que las cárceles se pueblen de pibas y de pibes menores de 30 años desesperados, y que los grandes narcotraficantes, que son los delincuentes de guante blanco, que lavan el dinero en los bancos, sigan absolutamente impunes. Así que me parece que en realidad lo que tenemos que pensar es que en lugar de tener hoy, como pasa en la Argentina, un 40% de la población económicamente activa trabajando en negro, como dirían los haitianos, hay que hacer que ese 40% trabaje en blanco. Y para eso me parece que hay que discutir, insisto, hasta la jornada laboral que deje de ser de 8 horas, que sea de 6, y que al revés, en lugar de poner más plata en el Ministerio de Seguridad, se ponga más plata en el Ministerio de Desarrollo Social, en el de Educación, en el de Trabajo. A mí me parece que ahí vamos a bajar claramente la violencia de las mafias narcos, porque vamos a tener más inclusión social, y un pibe y una piba en un barrio, cuando le ofrezcan armas y merca para vender, diga, no, acá mirá, acá me están ofreciendo trabajo estable, en blanco, con obra social y con la posibilidad de terminar mis estudios. Ahora, si eso no lo tiene, va a seguir habiendo mucha merca y va a seguir habiendo muchas muertes de pibas y de pibes. Bueno, ahora voy a invitar a Nacho y yo también. Vamos a prender nuestras cámaras para hacer la parte final, porque me parece que merece que nos veamos en cierto modo para agradecerte y, y, y bueno, decirte que desde un principio agradecemos que te hayas sumado a la propuesta. Sabemos que vos te comunicaste con Carla, que es una referente nuestra de nuestra organización en Rosario y todo Santa Fe Sur, y que desde un principio aceptaste la modalidad, que era presencial en un inicio en Córdoba, y tuvimos que cambiarlo por las razones de público conocimiento, y vos estuviste ahí bancándonos en todo momento. Agradecerte también en nombre de Luján, que la tenemos acá, que
que también el internet ahora no nos acompaña, que nos acompañó durante todo el día, pero bueno, justo para este momento está complicado también el uso de la banda ancha en todo el país, más que nada en esta situación, ¿no es cierto? Y nada, y también en nombre del público, tenemos ahora 361 personas conectadas que están escribiendo, que no paran de agradecer, que la verdad que estos son temas que deberíamos hablar más, que nos debemos como sociedad un debate serio en cuanto a la relación entre la educación y el narcotráfico, y bueno, y la gran conceptualización que hiciste de las palabras, que parece que eso fue lo que más le llegó a la gente, por todos los comentarios que están haciendo. No sé, Nacho, si querés decir algo. No, perfecto, Fede, me sacaste todo lo que tenía pensado para decir. Nada más reforzar eso que dijo él, te agradecemos muchísimo. Todos los cambios que nos fuimos adaptando para que este congreso fuera viable y fuera posible. Las adaptaciones vos siempre estuviste ahí, así que te agradecemos un montón. Y bien, como dijo Fede, a los participantes que a pesar de las complicaciones tecnológicas estuvieron ahí presentes y participando e interiorizándose en el tema que vos nos compartiste. La verdad que nada, súper interesante y también como dijo Fede, no creo que haya temas en los que no podamos hablar, ni temas tabús. Hay un montón de temas que son capaz muy personales, pero que en la sociedad actual son que están bastante inmersos, y que haya personas como vos que los trabajen, los traten y los pongan a debate es un poco también lo que buscamos hoy. Así que te agradecemos un montón, Carlos, en nombre de Luján y de toda la asociación y de la organización del Congreso. Bueno, sí, un gustazo. Así que un beso grande para Luján, que remó hasta... Y un abrazo muy grande para vos, Nacho, para Fede, que han tenido una paciencia extraordinaria. Han Muchas gracias. a un troglodita, claro, como soy yo, tecnológicas. Así que un abrazo muy grande y a seguir poniendo el cuerpo, porque en realidad el futuro va a ser hijo de eso, de poner el cuerpo de aquellos que no nos resignamos a que nos roben la esperanza. Eso. Totalmente. Se Acá queden tenemos, ellos con esa idea. el público nos pide si podés dar unas palabras como reflexión final de la charla. Como reflexión final, lo que se me ocurre es esta: somos portadores de esta extraordinaria casualidad en el universo que se llama vida. Se pianta muy rápido, yo eso lo sé. Entonces, cuando te regalan una segunda posibilidad, lo que reducís es el nivel de susceptibilidades. Ya no te enojan determinadas cosas. Entonces, sabedores de que tal vez los griegos tenían razón cuando pensaban a tres señoras grandes, las parcas, que caprichosamente cortaban cuando se les daba la gana la madeja del hilo de una vida, sabiendo que eso puede ocurrir. El gran tema es, ¿qué hacemos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, con esta extraordinaria posibilidad de estar existiendo en el universo? ¿Nos resignamos a lo que nos imponen o protagonizamos las transformaciones para hacer realidad nuestros sueños? Yo no tengo dudas. Me gusta más pelear por lo que soñamos que resignarme a las pesadillas que la minoría nos impone. Totalmente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Invitarte a que pases por el Padlet, donde los participantes llenaron de contenido, de imágenes, de textos, de frases tuyas durante la charla, que la verdad que estuvieron participando mucho, y comentarle a todos los que nos siguen del otro lado que esto no termina acá, que ahora, en un ratito, ya va a salir una publicación, porque ahora viene el momento de las mesas de trabajo. Ah, mira. Entonces vamos a tener 2 mesas, que cuando nosotros decimos mesas nos referimos a salas de Zoom, por este contexto de virtualidad que estamos teniendo. Vamos a tener 2 mesas que son para presentación de ponencias. Va a estar detallado en mesa 1, tal y tal ponencia, y mesa 2, las ponencias correspondientes. Y después vamos a tener una mesa relativa a la declaración, que está coordinando Nacho. Así que no sé si querés comentar, Nacho, algo sobre la declaración. No, perfecto, que la declaración es este insumo final que vamos a generar con todas las conclusiones del día y del Congreso, así que los espero y las espero a quienes tengan ganas de debatir, conversar y poner en común todo lo que hoy estuvimos viendo.
Y nada, me pareció muy bueno esta última reflexión que hiciste, Carlos, para, bueno, cerrar este primer día de congreso, ¿no? Estas primeras conferencias, esto de o nos resignamos o nos volvemos protagonistas, me parece que es algo crucial, así que te agradezco un montón. No, gracias a ustedes, muchachos, que la pasen muy, pero muy bien, y hasta cualquier rincón del universo, como siempre decimos. Chao, gente. Chao, Chao. muchas gracias.